la invitación a Martín para que acepte. Ya les vamos a mandar la página web de Gary donde encuentran todos los contactos. No me aparece Martín. Ya. Hola Martín, ¿cómo estás? Yo, Cami, ¿cómo estás? ¿Me oyes bien? Bien, muchas gracias por tu paciencia. La verdad es que pues todos ahora Con mucho lo que les gusto. mencionaba, ¿no? Todos somos ahora ITs en nuestras propias casas. Y acá me imagino que todos sabemos de comercio internacional, pero no de IT. Entonces, estamos aprendiendo. Nos tocó a las malas aprender, pero bueno, acá estamos todos atentos para oírte. Excelente, Cami. ¿Me posición? ¿Que tú la tienes? Sí, sí, ya la voy a compartir. Maravilloso. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Muy bien, si quieres, mientras viene la presentación, empiezo un poco a dar la idea. En primer lugar, ayer fue un día importante porque se cumplieron 4 meses del primer caso de coronavirus en China, una mujer de 53 años en Wuhan. Y 4 meses después, ya hoy alcanzamos la cifra de 1 millón de enfermos y 50.000 personas fallecidas, lo cual ha incidido en la parálisis de la globalización en buena medida. En los países de ASFA, pues hay tres que aunque no quedan en América Latina, pues están bastante afectados. El caso de Estados Unidos con 208.000 enfermos, España con 102.000 y Alemania con 75.000. Si nos vamos al caso de América Latina, solo tenemos 23.000 contagios hasta el momento. Si toda América Latina fuera un país, estaríamos de número 10 en el mundo, al lado de Suiza, que apenas tiene 8,5 millones de habitantes. América Latina tiene hoy apenas el 2,4% de los contagios del mundo y el 1,2% de los fallecidos. Ahora, vale la pena mencionar que no es la primera vez que una enfermedad para las cadenas internacionales de valor. Mi amigo David Barriga hablaba del SARS, pero realmente acordémonos cómo durante la ruta de la seda, debido a una bacteria que se llamaba la Yersinia pestis, se acabó la ruta de la seda, una ruta que llevaba 1500 años de funcionamiento desde que el emperador Wu la creó en el año 100 antes de Cristo. En 1437 se finalizó la ruta de la seda porque los mongoles mandaron las pulgas infectadas con esa bacteria en las pieles que transitaban la ruta de la seda. Y fue por eso precisamente que Cristóbal Colón descubrió 70 años después a América, equivocadamente buscando restablecer otra vez la ruta de la seda. Y se crearon nuevas rutas, porque después de América, pues vino el descubrimiento de Filipinas a través de México.
una ruta que duró 250 años y que se llamó la Nao China hasta que México se independizó de España, donde se llevaban mercancías de Manila a Acapulco, pasaban el istmo de México y de Veracruz se mandaban nuevamente a España. Los interrogantes que tenemos hoy es, uno, ¿marcará realmente el coronavirus el fin de esta etapa de globalización? ¿Se replantearán los flujos de comercio, los flujos financieros, los flujos turísticos, culturales y empresariales de todo el mundo? ¿Se convertirán las fronteras en barreras? Y esto es algo bien importante porque es un momento de reflexión y de inflexión en el comercio mundial. Y realmente esto ha demostrado que la gran fortaleza de la globalización se ha convertido precisamente en su mayor debilidad. La fortaleza de la globalización, de esta última globalización, es las lejanas cadenas globales de valor transcontinentales, el just in time, el cero inventario y una profunda dependencia de la logística internacional, que a mí llamamos como unas 5 filminas posteriores. Vamos en una que tiene un avión más adelante, siguiente, perfecto, ahí vamos, muchas gracias. En esta tenemos que, entonces, que estábamos acostumbrados a cadenas logísticas en tiempo real y cuando el tiempo real se convierte en irreal, se destruye la cadena logística. Y eso es exactamente a lo que estamos abocados en este momento. Pero este nuevo proceso de globalización que estamos empezando a vivir tiene 3 etapas y me quiero detener un poquitito en cada una de las etapas. En la siguiente filmina verán cómo AMPIP, la Asociación Mexicana de Parques Industriales, hace unos años contrató con el SIDAC un fantástico estudio que se llamaba Reshoring México 2014, antes de que el presidente Trump estuviera siquiera en la palestra política. Y este estudio decía que debido al enriquecimiento y encarecimiento de China y al abaratamiento de los Estados Unidos y de América Latina, vendrían 120 billones de dólares a América, los cuales el 70% se iba a quedar entre México y los países vecinos. Pues en la semana pasada McKinsey hizo una encuesta entre los empresarios y este porcentaje ya ha aumentado al 87% de las empresas encuestadas desean diversificar cadenas de suministro, depender mucho menos de lugares remotos y sobre todo regionalizarse, unirse al productor, estar mucho más cerca del consumidor. En el cuadro siguiente vamos a ver la segunda etapa de la globalización, que fue la guerra comercial que declaró el presidente Trump contra China. Y veamos qué pasó. En el gráfico siguiente se ve muy claramente qué le pasó a China en el año 2019. ¡Oh, sorpresa! Bajó 88 billones de dólares sus exportaciones a Estados Unidos. Realmente bajó un 16%. Pero esos 88 billones no crecieron en Estados Unidos, crecieron en 30 mercados diferentes de Estados Unidos que aumentaron en 80,000 millones de dólares sus exportaciones. El 35% de esos mercados está en Asia, cerca de un 40% está en Europa y América, incluyendo Canadá, México y otros países como Colombia, solo participó del 15% de esta guerra comercial. Esta es una gran pregunta, que es un objeto esencial de estos 2 días de reflexión que Camila nos ha invitado. En la siguiente filmina, ustedes van a ver los grandes ganadores el año pasado, en el año 2019, de esta guerra comercial. Vietnam incrementó solamente en el 2019 en 13,000 millones de dólares sus exportaciones a Estados Unidos. México, felicitaciones a nuestros amigos mexicanos que están aquí presentes en este webinar, creció en 11,000 millones de dólares, Taiwán en 8,000, Francia en 5,000, Holanda en 5,000, Suiza en 4,000, India en 3,600 e Irlanda en 3,200. Estos 8 principales países
capitalizaron el 70% de los incrementos de la guerra comercial para llegar a 55 billones de dólares. Pero el siguiente cuadro es un cuadro de sentimientos mixtos. El siguiente cuadro vamos a ver qué le pasó a América Latina. Y vemos que a algunos países les fue bien y a otros países les fue muy mal. Esta guerra comercial, como ya decía, en México creció muchísimo, fue el país que más creció, y Colombia fue el segundo país que más creció, pero hay un gap grande entre los cerca de 12.000 millones que creció México y los 400 millones que creció Colombia. Los otros países se les fue más o menos bien. Nicaragua creció en 300, Ecuador en 270, Costa Rica en 270, República Dominicana en 260, Honduras en 135, pero hubo muchos otros que perdieron y los vamos a ver en la columna derecha. Por ejemplo, Brasil bajó 200 millones, Guatemala bajó 250, Chile bajó 1.000, Perú bajó 1.700 millones y Venezuela, motivo petróleo y de diversificación de las fuentes energéticas, bajó 11.000 millones de dólares. Pero si sumamos los que ganamos con los que perdimos, América Latina perdió 1.000 millones de dólares en la guerra comercial. Entonces, un poco el gran mensaje y el gran motivo de reflexión es en esta segunda etapa de la globalización, digamos la primera reshoring, la segunda la guerra comercial. ¿Qué más pueden hacer las zonas francas de América Latina unidas y las zonas francas de Iberoamérica para agarrar una porción importante de esos 80.000 millones de dólares que está dejando este segundo argumento? Ahora vámonos para el tercer argumento. El tercer argumento es el coronavirus. Entonces tenemos, primer argumento, el reshoring, el crecimiento de China, abaratamiento de América. El segundo, la guerra comercial. Y el tercero, este virus que lleva 4 meses enrareciendo el ambiente del comercio internacional. Y aquí vemos que las zonas francas pueden cumplir un papel absolutamente excepcional. Primero, lo que ya decía David, la promoción del e-commerce. América Latina todavía está de espalda al e-commerce. Las zonas francas son los escenarios por excelencia para promover el e-commerce, porque las zonas francas permiten convertir contenedores en paquetes de importación o convertir paquetes de exportación en contenedores que van a otros mercados. Hay, como decía Camila, más de 30 zonas francas de e-commerce en China. En Dubái se está inaugurando la primera zona franca de e-commerce y aquí todavía le estamos pidiendo a las autoridades en América Latina que permitan hacer e-commerce en zona franca, porque las zonas francas son ideales porque no solamente se puede fabricar, se puede hacer logística, se pueden almacenar los datos, se pueden tener los call centers, los back office y toda la parafernalia que un sistema nuevo que es indispensable para garantizar el aislamiento social que exige el coronavirus se requiere en este momento. Entonces, la primera recomendación sería hacer un gran énfasis en especializar a nuestras zonas latinoamericanas en e-commerce. Segundo, fortalecer la producción de insumos de salud y farmacéutico. Aquí en este gráfico de la derecha vemos el fantástico diseño que nuestro amigo Juan Operti nos envió este fin de semana de cómo ya están haciendo este tipo de máscaras para prevenir el contagio, porque no solamente es por la nariz, por la boca, sino también hay que proteger los ojos y esta máscara permite. Hay muchas empresas que se están volcando hacia el e-commerce. En la siguiente gráfica vemos también cómo las zonas francas pueden servir de amortiguadores en los procesos logísticos. Los puertos y los aeropuertos tienen que fluir la carga, tienen que descongestionarse y las zonas francas están llamadas a recibir esos inventarios. Aquí oímos la semana pasada en Colombia 800 carros que iban para el Ecuador, como consecuencia del cierre de la frontera, tuvieron que almacenarse en una zona franca en el camino. El cuarto punto es la territorialidad se debe convertir realmente en extraterritorialidad, mucho más allá de las fronteras de las zonas. Del duty free vamos a pasar al home free y vamos a pasar al virus free. Hemos encontrado países que han permitido que sus trabajadores de call center, entre ellos Colombia, trabajen desde sus casas. El remoto, porque la zona era un concepto territorial, pero esta pandemia nos ha llevado a extender las fronteras naturales de la zona
mucho más allá. También se vendrá un retorno de los principios activos farmacéuticos. David Lewis me compartía esta semana unos artículos muy interesantes de cómo los grandes principios activos del sector farmacéutico hoy en los Estados Unidos provienen de la China y no de Puerto Rico o República Dominicana, como ocurría antes cuando la norma 936, que fue la que promovió todo el sector de farmacéutico en Puerto Rico y en República Dominicana, funcionó hace unos 15 años, se viene nuevamente para allá. Flexibilidades en arrendamientos. Hemos visto cómo hay zonas francas que dan plazos para que sus usuarios puedan acomodarse, obviamente, mediante un consenso, porque si las zonas francas tienen que seguir operando, pues tienen que pagar los celadores y las cuentas de energía y los créditos financieros que tienen. Aquí yo creo que hay que unir los intereses de unos y otros con una visión de mutuo apoyo y de largo plazo. Y obviamente especializar productos. Esta semana estaba hablando con un productor muy importante en nuestro país de brasieres y cómo está pensando en hacer mascarillas. Por un brasier hace 2 mascarillas y creo que en este momento se necesitan mucho más mascarillas que brasieres. Y de tener una fábrica parada, va a tener una fábrica trabajando 3 turnos de acuerdo con la demanda que tenemos en este momento. En la siguiente gráfica vamos a ver entonces cuáles son los retos que tiene América Latina con el coronavirus. En primer lugar, yo creo que si participamos del 15% de las ganancias de la guerra comercial, debemos ponernos como ASFA el reto de capitalizar otro 15% para llegar a un 30%. En esta combinación de reshoring, guerra comercial y coronavirus, América Latina, las 600 zonas francas de América Latina deberían hacer una cruzada común para decir, hey, aquí estamos para que los productores estén más cerca del producto final, para que los productores estén más cerca del consumidor dentro de esta nueva reestructuración de las cadenas globales a regionales de valor. Para eso es muy importante que ALFA haga un recuento, un inventario de cuántas bodegas, oficinas, patios e infraestructuras tenemos ya en este momento libres y disponibles a servicio de estos inversionistas internacionales. En segundo lugar, un contacto inteligente con estas empresas que están buscando su relocalización. Hace poco hablaba con Conway, que es una gran especialista que llevó muchas empresas a China en el momento de los reshoring, cómo era el momento de volver a hablar con esas empresas para ver cuáles de esas querían venirse para América Latina. Y lo otro es que se vienen grandes proyectos también para el Pacífico latinoamericano. Por ejemplo, en Sofi, en Chile, probablemente tenga que complementar su actividad comercial con una actividad industrial de esa relocalización. El proyecto de Chancay en Perú, al lado del gran puerto de Cusco, de 3.000 millones de dólares, 800 hectáreas, puede ser una de las grandes ciudadelas internacionales de América Latina. El corredor transísmico, que va a unir a Coatzacoalcos con Salina Cruz en México en esos 300 kilómetros, que van a ser uno de los nuevos corredores internacionales para atraer dentro de ese reshoring parte de esas inversiones, y definitivamente el corredor Buenaventura-Cali en Colombia. Y hay otra propuesta que lástima no haber tenido la oportunidad de comentarla con Gary ahorita en su magnífica presentación, que es plantear a Estados Unidos la creación del producto americano. Y esto supone la acumulación de las reglas de origen de los 6 TLCs que tiene Estados Unidos con la región. Estados Unidos tiene, además de México y Canadá, el CAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio con Colombia, el Acuerdo de Libre Comercio con Panamá, Perú y Chile. Y si todos tuviéramos origen acumulativo, crearíamos el concepto del producto hecho en América, para absorber más materias primas norteamericanas, más materias primas mexicanas y más materias primas de los países de la región, para precisamente poder capitalizar este nuevo escenario de la guerra comercial. Y también ellos, sin duda, llevará a la coordinación de los esfuerzos de nuestras entidades de promoción de exportaciones y de inversión, en especial los de la Alianza del Pacífico. Esto le da una nueva dimensión a la Alianza del Pacífico, de la integración de estas cadenas regionales de valor para nuevamente crear el producto hecho en América. Por eso, esta frase de mientras unos lloran,
otros hacen pañuelos o tapabocas, por lo menos en este momento, es clave. Y yo creo que María Camila y ASFA tienen un reto gigantesco en ASFA, en poder subrayar estas oportunidades, en poder identificar los espacios, las naves, las oficinas, los patios que están disponibles en este momento y hacer una gran campaña, ojalá con apoyo del BID y de la CAF, de promoción regional para precisamente acomodarnos a estas nuevas realidades que el coronavirus nos impone. En algunas reflexiones que quería compartir con ustedes. Martín, muchísimas gracias. Pues tu lema de mientras unos lloran, los otros hacen pañuelos, ahora sí es literal haciendo pañuelos. Yo quiero rescatar algunos de los puntos que tú mencionaste, porque me parecen súper importantes. Definitivamente desde ASFA, una vez terminado este summit, el siguiente gran proyecto que vamos a tener es tener la plataforma más actualizada posible de todas estas bodegas, lotes y demás lugares disponibles en zonas francas, precisamente para llamar la atención de los inversionistas, pero esto lo tenemos que hacer como región, porque definitivamente nos estamos dando cuenta, y en esta coyuntura, que solos no podemos. Esto tiene que ser regional, esta atracción. El otro día, Paola, que de hecho ahorita sigue hablando, sigue como la siguiente presentadora, nos decía que el 25% de las empresas alemanas instaladas en China están buscando dónde relocalizarse. Entonces es el momento de todas las zonas francas decir, por favor, vengan a nosotros, pero lo tenemos que hacer de forma colectiva para que nos vean realmente como un hub logístico y de producción. Lo que tú mencionabas de la acumulación de origen me parece súper importante. El tema de hablar con los gobiernos de que el e-commerce en las zonas francas sea ya no es una petición, es un tema de sobrevivencia en este momento. Entonces, pues muchísimas gracias, Martín. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, tengo muchas preguntas, pero ¿dónde está por acá? Bueno, todos están. ¿Alguno ha puesto pregunta para Martín? Porque la verdad es que tengo acá una cantidad que no logro alcanzar a ver. La presentación mencionó opciones sobre la alternativa de zonas francas. Sin embargo, para las pymes que son las mayores afectadas de esta coyuntura, ¿cuál podría ser una alternativa para poder aprovechar esta oportunidad? Bueno, Cami, si vemos el 80% de los usuarios de las zonas francas de América Latina son pequeñas y medianas empresas. Y las zonas francas tienen muchos servicios que le facilitan a la pequeña y a la mediana empresa y ahora al productor de e-commerce, que son muy pequeñas empresas, son emprendedores, toda su facilidad, al darle precisamente estas instalaciones listas para operar, este entorno de seguridad, esta ventanilla única, estas facilidades de comercio internacional. Y la mayoría también de las entidades, en el caso de los bancos de comercio exterior, dan líneas de crédito para emprendedores y pequeñas y medianas empresas. Aquí, por ejemplo, en Colombia tenemos las fábricas de internacionalización, que el Ministerio de Comercio Exterior está muy interesado en promover. Para pequeñas y medianas empresas, la asociación es definitiva. Consorcios de exportación, comercializadoras internacionales, contratar inventarios comunes a través de zonas francas en bodegas para abaratar el inventario individual de cada uno y mejorar su poder de compra. Hay muchas experiencias en el mundo como las pequeñas y las medianas empresas, cuando se consolidan, cuando se unen, cuando se consorcian, pueden llegar directamente a los mercados internacionales. Y una de las ventajas del e-commerce es que por primera vez en el mundo, una empresa a través de una buena plataforma de comercio electrónico y una buena empresa, un courier internacional, puede llegar directamente a su cliente del exterior sin necesidad de la intermediación y con la distancia social que las nuevas circunstancias en este momento exigen. Perfecto. Y tenemos otra también relacionada con e-commerce de nuestro amigo Edwin en El Salvador, de Zona Franca. ¿Qué servicios deberían de ofrecer las zonas francas para ser realmente una plataforma para el e-commerce para esas pequeñas y medianas empresas que menciona?
Bueno, lo primero es que la legislación del país debe permitir la combinación del tráfico postal con el de zona franca. Hay países que no lo permiten todavía, están en la Edad Media. Entonces, es muy importante esa acumulación. En segundo lugar, el tener naves logísticas apropiadas para estos couriers, los DHL, los FedEx, etcétera, los UPS, en donde ellos puedan ahí hacer consolidación y consolidación. Pero es que la esencia del e-commerce internacional es permitir convertir contenedores en paquetes o paquetes en contenedores. Y este es un reto informático fantástico. Un contenedor tiene 30 datos, un paquete también. Entonces, imagínate Camila, la progresión geométrica de la explosión de información que es convertir un contenedor en paquetes, y además cada paquete supone un seguimiento. Entonces, que se permitan estas operaciones. Ahora, hay unos de minimis en acuerdos internacionales que hay que respetar, pero hay otros cuando se transforma un contenedor en paquete y ya se nacionaliza y llega al mercado interno, la zona franca tiene que tener los acuerdos con la aduana para pagar los impuestos correspondientes de la arancel y IVA de esos productos que se van a nacionalizar de cargamento al por mayor a cargamento al por menor. Pero además de eso, para una zona franca, y un saludo muy especial a mi amigo Edwin, es un reto gigantesco poder tener los servidores y los data centers para almacenar esa información con la redundancia del caso, poder tener los call centers que le permiten al consumidor saber exactamente su paquete, qué día está llegando y tener las quejas correspondientes, tener los centros de devoluciones y tener, en fin, toda la parafernalia que una zona franca especializada en e-commerce requiere. Por eso es muy interesante analizar las experiencias, Cami, y tú que has vivido tanto en China, ahora precisamente hace año y medio que estuvimos allá en Shanghái, veíamos esta experiencia de las zonas francas de e-commerce, cuáles son las diferencias específicas y qué más debería ser una zona franca confeccionista, por ejemplo, en América Latina, para añadirle el módulo y convertirse en una zona franca e-commerce internacional que conectara a su país con el mundo y que permitiera al e-commerce del resto del mundo también llegar a su país y de su país a la región. Un ejemplo muy interesante, por ejemplo, es el gran centro de e-commerce del aeropuerto de Hong Kong. Como ustedes saben, en el mundo se mueven 55 millones de toneladas al año. De eso, el aeropuerto de Hong Kong mueve 5 millones, 10% del tráfico aéreo mundial. Pues allí llegan los contenedores del puerto de Hong Kong, van a este centro, lo paquetean y los paquetes salen en las barrigas de los aviones a todo el sudeste asiático. Y esta es una infraestructura fantástica de 14 pisos donde el camión puede llegar hasta el piso 14, porque en Hong Kong no hay tierra, no es como en América Latina, que lo que nos sobra, pues tenemos 20 millones de kilómetros cuadrados en América Latina. Entonces, tú deberías crear un comité en ASFA para zonas francas e-commerce y para el e-commerce en general, aprovechando esta crisis con un módulo de apoyo en cómo convertir su zona tradicional, además, en una zona franca de e-commerce. Me parece una iniciativa importantísima, Martín. Y adicionalmente todo el tema de tecnología, ¿no? Porque lo que bien decías de la entrada y salida de mercancías, si no está acompañado de un software de última generación, no va a ser posible. Y hoy en día, más que nunca, nos estamos dando cuenta que todo el tema de digitalizar absolutamente todos los procesos toca en este momento. Claro, y es que en la zona franca también se podía crear las pasarelas, las plataformas, las tiendas virtuales, los malls virtuales, que eso es un servicio tecnológico importante de valor agregado que la zona franca pudiera darle a las empresas de sus países para convertirse en empresas e-commerce. De acuerdo. Voy a dejar acá tu correo, Martín, en el chat para todos aquellos interesados para seguir con nuestra siguiente ponente. Tenemos los tiempos al revés, pero bueno, muchas gracias por tu flexibilidad en hablar después de Gary. Y les dejo acá el correo, @, para que contacten ya directamente a Martín. Creo que ahorita todos estamos respondiendo absolutamente todos los correos, todos los chats, lo que mencionaba al principio. Nunca habíamos tenido tanto tiempo disponible para realmente sentarnos, que eso me gusta mucho, Martín. Realmente, uno, nos hizo salir de nuestra zona de confort. Y dos,
nos dio un tiempo para hacer una pausa obligatoria de decir cómo está haciendo su estrategia dentro de la zona franca, cómo está trayendo inversión y hay que volver a aprender todo lo que habíamos aprendido y que lo estábamos haciendo bien. Esta situación nos puso un momento, repiense lo que está haciendo y vuelva a comenzar. Y yo sí siento que va a ser un catalizador para este tipo de iniciativas que de pronto los gobiernos no estaban, estaban percibiendo. Tú que lideras todos los comités en los ministerios diciendo, por favor, habiliten para e-commerce, definitivamente, si bajo esta coyuntura no se dan cuenta de la importancia, no se van a dar cuenta de otra forma. Estamos en el momento perfecto para hacerlo y por eso, por eso quisimos hacer este summit ya y no en un mes, porque es hoy el momento donde tenemos que empezar a tomar decisiones dentro de nuestras zonas francas. Entonces, Martín, muchísimas gracias por tu intervención y le voy a dar paso ahora a Paola, que nos acompaña desde Alemania para que nos dé su perspectiva de inversiones. Te mando un gran abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Ya. Bueno, ahora vamos a darle el paso a Paola. Quien nos está acompañando desde Alemania. Paola, ¿ya estás conectada? ¿Me puedes escribir en el chat, por favor? Que te estoy buscando.